Dios les bendiga a todos nuestros amables televidentes. Qué bueno poder llegar a ustedes una vez más a través de esta buena señal de televisión ciudadana. Estamos con la programación de Palabras de Vida, programación auspiciada por todas las iglesias de la zona 57, pero especialmente en este segmento está la iglesia de Santa Ana, la iglesia del Rocío y la iglesia de las Villas. Me acompaña en este C nuestro amado compañero del ministerio, Pastor Enrique Duque, de la iglesia Santa Ana. Pastor, bienvenido a la programación. Pastor Joaquín, damos un cordial saludo a todos los hermanos y amigos que nos ven en este programa. También los saludo a ustedes, la iglesia que usted pastorea, por la gracia y la misericordia de Dios. Estamos aquí también pastoreando por la gracia y la misericordia de Dios en Santa Ana. Dios nos ha bendecido en gran manera en esta iglesia y estamos muy contentos, así que también queremos extender la invitación a la iglesia de Santa Ana. Es una invitación donde queremos verlo y queremos también predicarle la palabra del Señor. Estamos en este programa de Palabras de Vida y sé que hoy vamos a aprender y hoy vamos a ser edificados a través de su palabra. La programación de Palabras de Vida es una programación espiritual. El propósito es que usted pueda conocer de la palabra del Señor. Recuerde que a través de su palabra Dios se manifiesta. Y precisamente, Pastor Enrique, en el segmento pasado o en la programación anterior, estamos precisamente hablando sobre el tema Dios y su palabra. Pero antes de ingresar al tema, queremos también invitarlo para que nos acompañe allí a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas, diagonal 18 5262, barrio Las Villas. Horario de reuniones martes y jueves 7 de la noche, domingo en la mañana reunión familiar 9 de la mañana y en la tarde 5:30 nuestro culto evangelístico. En la iglesia del Rocío también puedes asistir. Allí precisamente en la iglesia está nuestro amado compañero Pastor Luis Javier Larrea, para que también con su amada familia los pueda atender y puedan recibir la palabra del Señor. Cultos martes y jueves 7 de la noche, en la mañana reunión de escuela dominical 9 de la mañana y en la tarde 4:30 de la tarde. Pastor Enrique, veníamos hablando en la parte anterior de lo que era Dios y su palabra, cómo a través de Dios en su palabra es un Dios creador. Pastor. Amén, pastor, queremos hablar de este tema, Dios y su palabra, y queremos utilizar un texto de la palabra del Señor en el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 3. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3, dice la palabra del Señor: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros por la fe entendemos y lo creemos, que el Señor fue el que hizo los cielos y la tierra. El Señor dijo: sea la luz, y fue la luz. Pastor, hay muchas cosas, criterios, teorías de personas que quieren manifestar y ir en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero a través de esa ignorancia, a veces en la Escritura, como también lo dice Pedro, otros que voluntariamente quieren ignorar, por eso a veces caemos en decadencia y cometemos errores. Pero ¿qué es el propósito en este programa, en esta segunda parte de Dios y su palabra? Que usted pueda conocerlo, que a través de su palabra pueda entender los propósitos de Dios y puedas aceptar y reconocer a Cristo, que es la palabra también, por medio de el Dios del cielo y su propósito, para que usted pueda entender ese propósito de Dios en su vida. Vámonos a una pausa y ya regresamos. Queremos que usted reciba bendición en esta programación, pastor.
En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Pastor, estábamos hablando, entonces el primer punto que hablamos fue sobre sin palabra no hay nada. Hablamos de Hebreos 11:3, el texto que tocamos, segunda de Pedro 3:5, por la palabra el mundo subsiste, por la palabra tenemos vida, y ahí precisamente quedamos. Ahora queremos hablar, sin la palabra no habría esperanza para ninguno de nosotros. Y hay un texto allí de Romanos capítulo 10, verso 17, donde es esa misma palabra que nos da a nosotros salvación. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 10, versículo 7, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es la palabra es la que produce fe en nuestros corazones. Por eso es muy importante que usted escuche la palabra, que lea la palabra, para que empiece a producir fe en todo aquello que estamos hablando, para que usted pueda creer que Dios fue el creador de los cielos y la tierra, que todo lo que vemos subsisten es por la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos da vida. Pero todo esto se genera cuando uno lee, cuando uno escucha la palabra. Eso produce fe en nuestro corazón, por el oír la palabra de Dios. Mismo Cristo dijo, Pastor Enrique y amable televidente, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que a través de su palabra conocemos a Cristo, que Dios envió a un Salvador. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Dice, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios nos da vida y vida en abundancia, Pastor Enrique. Sí, fue por la palabra que nosotros también llegamos a Cristo, fue por la palabra que nosotros conocimos este camino, esta salvación tan grande, porque nadie más nos podía hablar de ningún otro libro, nos podía hablar de esa salvación, sino la palabra de Dios. Por eso la fe salvadora viene por la palabra de Dios. Esa salvación la obtuvimos el día que el Señor nos habló a través de su palabra, y nosotros fuimos confrontados por la palabra, y eso creó en nosotros una necesidad de buscar a Dios. Pastor, es que muchos, se puede decir la mayoría de nosotros, y quizá puedo decir todos, antes creíamos que acercarnos a Dios era de la manera que lo hacíamos, de pronto a través de una imagen, a través de un ídolo, a través de algún concepto que nos habían dicho, pero no conocíamos realmente cómo acercarnos a Dios. Entonces, a través de su palabra, Dios se nos revela. Usted dijo un texto, dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, y a través de la palabra hemos venido alcanzando como esa fortaleza y esa fe. Pero no solamente eso, se nos ha disipado ese entendimiento que era como contrario y estaba cegado. Dios, por medio de su palabra, nos abrió el entendimiento, y por eso dice que esa palabra, todo aquel que cree en Cristo es salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, mas la Escritura dice, más con el corazón para justicia. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea que a través de su palabra conocemos la verdad, Cristo se nos revela, nos perdona, nos limpia, pero también la palabra nos santifica. Pastor. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5. Amén. Ese texto porque al mismo tiempo, como usted dice, pastor, la palabra nos santifica. Cristo se nos revela, nos muestra el camino, nos muestra la verdad, nos muestra la vida, y entonces es ahí donde empieza a hacer una obra en nuestra vida. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice Efesios capítulo 5, verso 25, 27. Dice la palabra del Señor, para santificarla, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento por el agua por la palabra,
a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. ¿Qué quiere decir? Que asimismo, ¿por qué compara, Pastor Enrique, esta parte de la santificación? Habla que así como el esposo ama a la esposa, dice que Cristo amó a la iglesia, pero también dice que murió para santificarla por medio de la palabra, para entregársela a Dios Padre. O sea, nosotros somos santificados por la palabra. En una ocasión Cristo le dijo, mi palabra inclusive los limpiará. Mi palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra nos limpia, nos renueva el entendimiento. Dice Romanos 12:2, dice que a través de su palabra renovamos el entendimiento y comprobamos la voluntad de Dios agradable y perfecta, pastor. Sí, pastor, nosotros a través de la palabra renovamos nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad perfecta, agradable, buena y perfecta, la que le agrada al Señor. Entonces nosotros a través de la palabra el Señor nos santifica, nos limpia, nos hace un lavamiento por dentro, por fuera, nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda inmundicia, nos limpia y nos pone a pensar de una manera diferente, porque nosotros llegamos a, cuando nosotros no teníamos a Cristo, teníamos una mente prácticamente perturbada, una mente confundida, una mente degenerada, pero Cristo vino y nos dio entendimiento a través de su palabra y ahora estamos limpios, ahora nos gozamos, porque todas esas cosas que habían en nosotros, ya nosotros no andamos con esas cargas, sino nosotros ya esas cargas se las hemos entregado al Señor, que son las cargas del pecado. Pastor Enrique y amable televidente, por la palabra de Dios es que nosotros nacemos de nuevo. Porque dice la Biblia, no sé si puedas conseguir ese texto allí, pastor, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Nosotros hemos sido renacidos, o sea, nosotros nacemos en Dios por su palabra. ¿Qué le parece si lo leemos, pastor? Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, que nosotros siendo renacidos, o sea, renacemos nuevamente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra que vive y permanece para siempre. O sea, no nacemos de simiente corruptible, o sea, de manera natural, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece ahora en adelante en nosotros. Pastor, nosotros sabemos que por la misma naturaleza del pecado, cuando Adán y Eva pecó, eso prácticamente pasó a toda la humanidad. Entonces cualquiera dirá, pero ¿cómo siendo uno pecador ahora va a decir que ya no lo es? Somos pecadores arrepentidos pero justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero por medio de su palabra se produce un nuevo nacimiento, un nacimiento en nuestra vida, el cual entonces empezamos a tener comunión con Dios y por medio de su palabra entonces empezamos a entender y a comprender el propósito de Dios. Y fuera de eso empieza a cambiar nuestra manera de ser, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestras palabras, y ahí entonces comprendemos que la palabra produce un efecto en nosotros y nacemos de nuevo. Sí, entendemos, Pastor Joaquín, que tenemos que cambiar de vida. Con la palabra de Dios entendemos que tenemos una nueva vida, que ya no debemos andar como antes andábamos, ¿sí?, en las cosas de esta vida, sino que ahora tenemos una nueva vida, que ahora tenemos que andar conforme a la palabra, y eso nos hace a nosotros nuevas criaturas. No porque seamos los mejores, no, porque tal vez nosotros de alguna manera pecamos, pero aprendemos a pedirle perdón al Señor, a humillarnos delante del Señor, pero nosotros cada vez la palabra, como decíamos anterior, nos va limpiando, purificando y nos va haciendo nuevos cada día más. Amén. Otra parte importante que vamos a entrar es que esa misma palabra o nos justifica o nos condena. Escuche esto, esta palabra o nos justifica o nos condena. Seremos justificados o condenados por la palabra del Señor. Muchos inclusive se burlan, hacen mofa de las escrituras, de la Biblia. Otros la usan de una manera indebida, otros la usan de una manera para justificar su pecado y sus cosas. Pero Dios, que es Dios poderoso, Él conoce la intención del corazón, y por medio de esta palabra vamos también a ser juzgados. Vamos a leer ese texto, Pastor Enrique,
Allí Mateo 12, 36, 37. Y esta palabra es tremenda, pastor. Dice Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que hay que tener mucho cuidado, porque dice la Biblia, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres. Hoy en día nosotros ociosos, una persona que anda de pronto desocupada, una persona que anda de pronto ahí, a veces vemos gente reunida en ciertos lugares, en ciertas esquinas, hablando mal de la cuenta, hablando mal de Dios, hablando mal de los cristianos, hablando mal de lo que Cristo hizo en la cruz. Todas de esas palabras ociosas que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras, dice, serás justificado o serás condenado por esas mismas palabras. Dice que toda palabra corrompida que salga de nuestra boca, amén, dice la Escritura, vamos a ser juzgados. Entonces hay personas que se les hace fácil, como usted decía, hablar y apresurarse. Dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Y hablan y a veces son felices y otros inclusive se deleitan en eso. Pero qué bueno que hasta por la palabra, como hemos nacido de nuevo, también nuestro vocabulario ha cambiado, nuestra manera de expresarnos ha cambiado. Ahora, esa palabra también o nos condena o nos justifica. Cristo, a través de su palabra, manifiesta, y en esa revelación de Jesucristo dado al apóstol Juan, allí mientras que él se encontraba exiliado en esa isla, Dios le reveló una manifestación de ese día del juicio, Pastor Enrique. Y qué bueno poder leer nosotros Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 12. Sí, dice la palabra del Señor, y vi a los muertos grandes y pequeños. Está hablando de los reyes, de aquellos que tienen una posición alta y de aquellos que no tienen una posición alta, de pie ante Dios. O sea, un día tendremos que entregar cuentas a Dios. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí están escritas todas las cosas que usted ha hablado. O sea, un día será revelado todo, pastor. Todo lo que uno habla en secreto, todo lo que uno dice. De pronto hay mucha gente que hasta maldice, hay mucha gente que dice maldice a Dios, maldice a Cristo, se levantan contra Dios, maldicen a los cristianos, maldicen a su padre, a su madre. Todo está escrito en ese libro, y un día será revelado y será abierto ese libro, y ahí el Señor mostrará, porque este juicio es para aquellos que desobedecieron, pastor, aquellos que no aceptaron. Y aquellos que no solamente maldicen, que quizás están detrás de lugares de prestigio, pero maquinan hasta para hacerle daño a otros, y hacen y dan sus firmas para que otros sean masacrados, para que otros sean de pronto ajusticiados. O sea, ¿cuántas maquinaciones allá aparecerá todo? Un día saldrá a la luz todo, porque un día seremos juzgados. Es que el Señor dijo, mi palabra lo juzgará en el día postrero. Esta palabra está siendo dada el día de hoy, pastor, pero esta palabra también un día lo va a confrontar. Esta misma palabra, Dios se manifestará y abrirá los libros. Dice, y serán juzgados los muertos según las obras que están escritas en los libros. Y dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Por la palabra de Dios también podemos obtener la victoria, pastor. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo número 12, verso número 10. Apocalipsis 12, verso 10, porque también por la palabra un día podemos alcanzar la victoria. Dice la palabra del Señor, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Hay victoria. Cuando usted se permanece, dice, el que me permanece en mis palabras, ¿y qué dice el Señor? Y yo permanezco en ellos, son verdaderamente mis discípulos. Hay que guardar la palabra, hay que atesorar la palabra. Si queremos la palabra,
Dios nos bendice si la anhelamos. Si la rechazamos, un día nos juzgará. ¿Usted qué determina el día de hoy? ¿Quiere que esa palabra lo juzgue o quiere que esa palabra lo justifique? ¿Quiere que esa palabra lo lleve a victoria y a bendición y a vida eterna o quiere que esa palabra lo lleve al día del juicio y a condenación? Creo que es bueno determinar qué decisión vamos a hacer. Pastor Enrique, yo creo que la palabra es buena y debemos alcanzarla. Por eso, mis hermanos, vámonos a una pausa prácticamente y le quiero decir que Dios nos quiere bendecir. Pastor. Así que podemos tener la victoria con Cristo Jesús. Ya volveremos en unos próximos minutos. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Continuamos en esta programación. Pastor, ha sido una bendición haber estado con usted en esta programación, con usted, amable televidente, y queremos darle las últimas indicaciones para que usted pueda alcanzar, renovar su entendimiento, cumplir el propósito de Dios y, ¿por qué no?, alcanzar vida eterna. Pastor, estamos hablando en la última sesión que cuando uno atesora la palabra, esa misma palabra un día nos va a justificar, pero cuando la rechazamos, esa misma palabra nos va a condenar. Amén, pastor. Por eso es muy importante, amado amigo, que usted reciba la palabra en su corazón. Yo sé que la palabra le ha llegado, Dios le ha hablado hoy, le ha hablado muchas veces a través de la palabra y ha tocado lo más profundo de su corazón, porque la palabra ha llegado muchas veces a lo profundo de su corazón y lo ha hecho sentir y le ha hecho ver su condición de vida. Por eso no resista la palabra, ábrele tu corazón a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y usted verá que será libre. La Biblia dice: conoceréis la verdad es su palabra, la verdad es Cristo, Cristo es su palabra y esa palabra te hará libre de resentimiento, de amargura, de cosas y situaciones que hayan en tu vida. Nos hemos gozado en esta programación sobre Dios y su palabra. Queremos, hermanos, amigos, invitarlos también para que nos acompañes allí también a la iglesia. Los días de reuniones, martes y jueves, 7 de la noche, domingos, 9 de la mañana y en la tarde, 5:30, culto evangelístico. Allí en la iglesia también del Rocío, los días martes y jueves, 7 de la noche, domingo, 9 de la mañana y 4:30 de la tarde, culto evangelístico. Pastor Enrique. También en la iglesia de Santana, en la calle 16, número 310, martes y jueves 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Así que venga con nosotros, oirá usted la palabra de Dios y será edificado de una manera especial. Queremos que usted siga disfrutando de la buena programación. Por eso le recordamos que Palabras de Vida se emite todos los días, de lunes a viernes a las 5:30 por Televisión Ciudadana, pero también a través de los 1050 AM de Radio Bucarica, 1050 AM, todos los días Palabras de Vida
a las 5 de la tarde. Palabras de Vida es una programación auspiciada por la Zona 57, iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Y recordar que también nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden también encontrar a través de nuestro canal en YouTube para que siga las transmisiones. Si de pronto en algún momento quisieras ingresar, sería una gran bendición. Pastor, hemos llegado ya al final de esta programación. Desearle a los amables televidentes un feliz día en Cristo Jesús y hasta una próxima emisión de Palabras de Vida. Estuvieron con ustedes Pastor Enrique Duque de la Iglesia Santa Ana y Pastor Joaquín Jerez. Bendiciones. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo.